Noches a todos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, muy buenas noches, gracias Samuel. Bueno, cuando son las 8 de la noche de hoy, 21 de noviembre del 2024, vamos a dar inicio a esta sesión virtual con el programa 3070-055, que corresponde con el técnico en programación de software, y hoy pues corresponde con la competencia transversal de comunicación. Muchachos, en primer lugar, decirles que los felicito por el compromiso que tenemos, ya que se ha visto que el llamado de atención, pues, lo han recibido de una forma muy positiva. Veo que ya hay más compromiso, veo que ya están desarrollando todas las evidencias correspondientes, pues, a las demás competencias, a las de matemáticas, a las de comunicación y, pues, a las de TIC. Entonces, los felicito mucho por ese compromiso y recuerden, ya a partir de hoy tenemos apenas 15 días completos para llegar al día 6 de diciembre. Entonces, como les decía la sesión anterior, yo no quiero que el día 4, que el día 3 de diciembre estemos corriendo, profe, que colabore, que esto. Mi profe Sergio, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos. Hola, ¿Cómo están? mi profe, gracias. No quiero eso, no quiero que estemos corriendo, sino que por el contrario aprovechemos el escenario, el espacio y el tiempo, principalmente el tiempo. Decirles también que tenemos que buscar la manera de descargar el material que está allí en la plataforma Sayuna, toda vez que, como ustedes se dieron cuenta el día de hoy, Sayuna presentó una caída que pues aproximadamente más o menos como unas 3 horas duró esa caída. Entonces, por eso es mejor que ustedes tengan un backup, una copia de seguridad, tanto de las evidencias de ustedes como del material de las actividades. Y ustedes ya saben cómo descargarlo, ¿no? Entonces, ustedes buscan, por ejemplo, en el caso de las competencias TIC, el material TIC lo descargan ingresando al material precisamente de TIC, y en la parte izquierda hay un menú en donde al final del menú aparece la opción descargar material. Entonces, para que por favor revisemos y guardemos este material y no que después se nos caiga por ahí la plataforma y tengamos que estar todo por WhatsApp. ¿Ok? Bueno, entonces ya sin más preámbulo, decirles que mucho ánimo, muchachos, ya esto está avanzando. Y el día de hoy, pues, nos saluda el profe Sergio Navarro, quien nos acompaña con el programa de comunicación. Profe Sergio, buena noche y pues el escenario es completamente suyo, mi profe. Vale, muchas gracias, mi profe. Bueno, Muy mi buenas profe. noches, apreciados aprendices. Hoy siendo jueves 21 de noviembre de 2024, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de la competencia transversal de comunicación. El tiempo avanza rápidamente. He visto que ya han presentado varias evidencias. Eh, en el caso de algunos de ustedes, arrancamos con anuncios parroquiales. Entonces, en el caso de algunos, les he devuelto las evidencias porque o no cumplen con la actividad, o subieron el archivo donde no era, o lo subieron por fragmentos, o el video, por ejemplo, que no reproduce. Entonces, les dejo la evidencia, pues les hago la retroalimentación, les dejo la evidencia en borrador, y cuando ustedes logran nuevamente subsanar ese espacio, pues ya allí lo vamos a poder revisar nuevamente. Entonces va a ser muy sencillo para ustedes poder revisarlo. No se afanen si les pongo un 10, un 20, una nota que no les apruebe, porque sencillamente es como un campanazo para que ustedes digan, oh, ¿qué pasó? Revisan el comentario que les hice, se devuelven, ajustan la evidencia como la deben presentar, y ya una vez la envíen nuevamente, haré la nueva retroalimentación y el nuevo reporte. Quienes ya han subido la actividad y les he hecho la acotación favorable, entonces pues ya tienen los juicios evaluativos reportados en Sena Sofía Plus, acorde pues a la evidencia que hayamos presentado. Hay personas que ya han ido avanzando rápidamente, los felicito por ello, y a los demás pues invitarlos
a que vayan participando con todo el entusiasmo, con toda la energía. Y aquí estamos. No son actividades complejas, como ya lo hemos visto, pero sí necesitamos un poquito de tiempo para ir avanzando. Ya nos quedan 2 sesiones, la de hoy y la del próximo jueves. Entonces, ir avanzando rápidamente con ello para que podamos entrar en materia, ¿vale? Entonces, luego de estos anuncios parroquiales, pues desearles una excelente noche. Bienvenidos a todos. Muchas gracias aquí por estar súper conectados. Para hoy vamos a tener una agenda que va a estar enmarcada en la tercera evidencia que vamos a tener que presentar. Voy a compartirles por aquí pantalla para mostrarles cuál es la agenda de la sesión. Vamos a hacer la socialización de las actividades de aprendizaje, de la actividad de aprendizaje número 3, la infografía, la comunicación de la interpretación del entorno. Vamos a finalizar con unas inquietudes y unos acuerdos, y pues la idea es que ustedes puedan obtener la información suficiente para que puedan desarrollar la infografía. Vamos a ver qué es una infografía, por qué se hace una infografía, para qué se hace, y pues vamos a ir avanzando en el tema. Es una forma de presentación muy atractiva de una información, y pues vale la pena obtener todos estos resultados. Es muy importante destacarles que las competencias transversales son muy importantes para el desarrollo de una formación. Una parte está en las competencias genéricas, otra las competencias transversales y otra las competencias técnicas. Necesitamos de todo para poder articularlo: el saber ser, el saber hacer y el saber. Entonces son tres de los pilares importantísimos que tenemos dentro de nuestra estructura SENA, y pues por ello debemos cumplir satisfactoriamente con cada uno. Si nos desligamos uno del otro, pues estaremos como islas, y ese engranaje que pretendemos no se va a poder desarrollar. Entonces, veámoslo todo como un todo, y pues obviamente en cada uno de los procesos vamos aprendiendo, vamos desarrollando y vamos afianzando las competencias. Esta parte comunicativa, como les decía, desde el día 1 que nos conocimos, pues es muy importante. Está inmerso en el desarrollo del día a día que normalmente cada uno de nosotros va teniendo, y el hecho de incorporar estas técnicas pues nos va a ayudar obviamente en cada uno de los contextos. ¿Qué más tenemos para la sesión de hoy? Entonces, nuevamente, pues destacar la competencia de aprendizaje, desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. El resultado de aprendizaje que vamos a evaluar con esta infografía es el resultado de aprendizaje número 2, decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social y laboral, teniendo en cuenta el contexto de la comunicación. La actividad de aprendizaje número 3, interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica y estructurada, graficando la información a transmitir a través de elementos e instrumentos gráficos. La evidencia, pues la actividad de aprendizaje número 3, comunicación de la interpretación del entorno, y la fecha máxima de presentación, que va a estar hasta el próximo 6 de diciembre de 2024. Entonces, vamos a arrancar la sesión del día de hoy con un video que les tengo preparado para que podamos tener una retroalimentación al final, y pues arrancar en forma con la sesión que tenemos para el día de hoy. Entonces, un segundito, les comparto por acá la pantalla. Vale. Ya estamos viendo por acá en pantalla. Muy bien. Entonces, oídos atentos.
Bueno, muy bien. Entonces quiero que abramos micrófonos, escucharlos. ¿Qué nos queda de este corto video que acabamos de ver? ¿Quién quiere tomar la vocería? Adelante, yo. Muy buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros, ¿cómo están? A ver, un video muy reflexivo de lo que es la vida, de lo que es el deber ser de nosotros como seres humanos, y es aventarnos a todo lo que nos presente, obviamente en lo positivo. La vida nos muestra múltiples obstáculos, múltiples dificultades, pero tiene que estar ese anhelo y ese deseo por superarlos, y a pesar que el video muestra unos pichones, saben que si no lo hacen no van a vivir. Y yo creo que a veces nosotros se nos pasa el tiempo, así como algunos de ellos allí analizando, pensando, y la verdad es que la vida hay que tomarla por la rienda, por los cachos, como dicen, y para adelante, hay que salir. Vale, yo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer acotación? Armenio, dale, adelante. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bueno, ese video nos lleva a reflexionar que, bueno, en la vida a veces tenemos que tomar riesgos. A veces de pronto, bueno, incluso puede que las cosas no salgan como uno quiere, pero por lo menos lo intentamos. No porque quedarnos de pronto ahí a esperar que las cosas sucedan solas no es la mejor decisión. Tenemos que ser valientes, asumir los retos que nos trae la vida y lanzarnos. Lanzarnos. No sabemos qué pasó con el pajarito, si se cayó, si murió, si vivió, pero el hombre se lanzó. Sí. Entonces nos motiva eso, a lanzarnos. Vale, Armenio, muchas gracias. Sí, efectivamente, a veces dejamos pasar las oportunidades en la vida y a veces las oportunidades son muy escasas. A veces vemos pasar la vida frente a nuestros ojos y después nos quedamos con la frustración y decimos, ¿y si yo lo hubiera hecho? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Entonces hay que atrevernos, coger el toro por los cachos, como nos decía John, como nos decía Armenio, aventarnos a las mejores decisiones, o no tan buenas, pero al menos tenemos la convicción de que pudimos hacerlo. Y efectivamente, cuando hacemos las cosas con la mejor intención, con la mejor intuición también, seguramente nos van a salir muy bien. Entonces la invitación es a aprovechar todas las oportunidades que tenemos, a arrancar y a devorarnos este mundo que tenemos frente a nosotros. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos entonces a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. Voy a compartirles por acá la guía de aprendizaje y posteriormente a ello pues vamos a ver el instrumento de evaluación que vamos a tener que tener presente para poder ir abordando esta tercera evidencia. Entonces, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje? Pues recordar que estamos en la guía de aprendizaje número 1. En la evidencia número 3
actividad de aprendizaje, interpretar asertivamente situaciones del contexto de forma lógica y estructurada, graficando la información a transmitir a través de elementos e instrumentos gráficos. ¿Qué nos dice la guía? En la comunicación es importante conocer sobre los sistemas de signos propios de todo sistema comunicativo. Estos dan sentido a nuestros mensajes para que pueda ser interpretado de la forma como se espera, por lo cual se hace necesario saber interpretar. Es uno de los tips que normalmente no tenemos en cuenta. A veces simplemente leemos por encima, no comprendemos o no interpretamos lo que tenemos frente a nosotros, y es donde vienen esos malentendidos. Es que yo creí que era tal cosa y resulta que no se puede tener una libre interpretación. Debemos interpretar gráficamente y textualmente el mensaje que nos están dando a entender. Entonces, ¿qué nos dice? Para el desarrollo de esta actividad es importante la apropiación del contenido del componente formativo, comunicación oral y escrita relacionando. Ya sabemos en dónde ingresar a la plataforma, en dónde encontrar el material de formación. Como nos mencionaba el profe al inicio, es bueno que podamos descargar la guía, de pronto podamos descargar el material de formación para que nos quede mucho más sencillo, podamos hacerlo en unos espacios muertos que a veces tenemos en el día y podamos aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, la actividad de aprendizaje número 3, infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Para el desarrollo de esta actividad, seleccionará un tema noticioso global que sea relevante al momento del desarrollo de la evidencia. Del mismo, tenga en cuenta una premisa de diferentes fuentes noticiosas no interpretables, medios de comunicación consolidados, a través del registro de información indirecta, realice una organización gráfica del tema o problemática global elegida y represente su interpretación de esta en una infografía, haciendo uso de los elementos vistos en el material de información, mostrando gráficamente la interpretación del contexto elegido. A continuación, pues vamos a describir qué necesitamos tener para poder realizar esta infografía. Entonces, primero, identifique el tema noticioso a seleccionar. Segundo, realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problema. Para ello, haga un uso de un registro de información indirecta a través de portales noticiosos confiables. Cuando nosotros vamos a hablar sobre algún tema, lo importante es que primero, pues obviamente lo entendamos contexto para poder retransmitir la información. Entonces, por ello, pues les aconsejamos que puedan revisar información adicional que les permita tener todo el componente para que lo puedan ejecutar. Tercero, estructure un discurso con ayudas visuales a través de una infografía que muestre su interpretación del contexto elegido de una forma agradable, novedosa y entretenida. Cuarto, recuerde hacer un buen uso de los signos de puntuación, signos auxiliares, conectores lógicos, diagramas, mapas, gráficos, esquemas y flujogramas que utilice. Producto a entregar, pues vamos a ver el formato en el que lo vamos a presentar, un formato PDF, la extensión máximo de una página, Arial 11, espacio sencillo. Para hacer el uso del envío de la evidencia, pues vamos a hacerlo remitiéndonos en el portal a la plataforma. ¿Qué vamos a tener en cuenta para hacer la valoración de esta evidencia? Entonces voy a presentarles el instrumento de evaluación. Entonces, ¿qué nos dice el criterio? Interpreta señales, signos, símbolos e iconos propios de su actividad laboral. Grafica la información con contenidos semánticos. Utiliza la información según el propósito establecido. Redacta textos con cohesión y coherencia, siguiendo pautas de progresión temática. Codifica y decodifica mensajes orales y escritos. ¿Cómo vamos a valorarla? Entonces, aquí utilizando aquí en los procesos como rúbrica, vamos a tener, se seleccionó un tema del acontecer noticioso global, cumple o no cumple, vamos a tener un 10%. La infografía muestra detalles de registro de información y la búsqueda de diferentes fuentes noticiosas, un 20%. Entonces es importante que podamos tener ese contexto
para que nos reafirme esa posición. Cumple con los parámetros de formato y estructura teniendo en cuenta los lineamientos de entrega, 10%. Entonces presentémoslo en una hoja, normalmente en infografía. Ahorita vamos a ir viendo cómo realizarla. Si nos alcanza el tiempo, espero que sí, podamos ingresar a Canva, por ejemplo, para poderles mostrar y cómo poder exportarlo, y pues va a ser mucho más sencillo. Cuarto, se muestra la información a través de un discurso agradable, novedoso y entretenido, un 20%. Tiene un uso correcto de puntuación y signos auxiliares, 20%. Recordar que cuando nosotros estamos escribiendo un párrafo, dentro de ese párrafo no se deben repetir palabras. Tenemos diferentes conectores, tenemos más de 125 conectores en nuestra habla hispana y a veces nos quedamos simplemente por el cual, y pues podemos remitirnos a otra gran variedad. Entonces, la invitación a que podamos ingresar al diccionario de la Real Lengua de la Academia Española, podamos consultar manuales de estilo y redacción que nos permitan pues dar un mensaje de una forma más profesional. Sexto, se evidencian diagramas, mapas, gráficos, esquemas o flujogramas en la infografía a presentar. 10% homogénea con el uso adecuado de ayudas audiovisuales. Entonces, recordemos una infografía, un 5% de forma, ya vamos a entrar en materia, de texto e imagen que nos apoye ese texto que estamos plasmando. Con eso nos da una fuerza para poderlo para poder entregar esa información de una mejor forma. Y finalmente, el último 5% entrega el informe en los tiempos establecidos. Entonces, allí pues ya tenemos la ruta que debemos seguir, cómo vamos a poder presentar esa infografía y pues la idea es afianzarla. ¿Para qué nos sirve una infografía? Nos van a servir, obviamente, pues para poder cumplir con la evidencia de la transversal de comunicación, pero adicionalmente a ello para poder ofrecer de una forma novedosa información susceptible en cualquier ámbito de la vida. Entonces, por ejemplo, para el profe John les pide hacer una actividad, les pide entregar una información, lo podemos hacer por medio de una infografía, en nuestros propios trabajos, para poder hacer un derrotero, un paso a paso de cómo se hace alguna o se ejecuta alguna estructura. Entonces va a tener múltiples aspectos y es una forma muy bonita de poder transmitir una información. Entonces, pues vamos a entrar en detalle para poderles mostrar cómo se hace una infografía, qué es una infografía, para qué se usa, y pues vamos a compartirles por acá la pestaña para que pues vayamos entrando en contexto. ¿Vale? Ya la estamos viendo por acá en pantalla, perfecto. Entonces estamos en el técnico en programación de software, en la transversal de comunicación. Mi nombre es Sergio Andrés Navarro Ayala, mi correo es navarroa@sena.edu.co. La evidencia de desempeño, infografía, comunicación como la interpretación del entorno. Entonces iniciamos con la premisa de qué es una infografía. Entonces nos dice, vuelvo y retomo lo que les mencionaba hace unos instantes, es la representación visual de información compleja. A veces nosotros tenemos frente a nosotros cómo armar un mueble, por ejemplo. Compramos por internet un mueble para poder poner el televisor, ¿sí? Junto a ello viene un instructivo de cómo armarlo. Esa es una representación de infografía, un paso a paso para poder completar un producto final. Pero pues hay unas estructuras diferenciales que ya vamos a ir viendo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para simplificar conceptos y hacer que los datos sean más fáciles de entender. A veces somos más visuales y una imagen nos va a ayudar mucho a saber cómo realizar esa tarea que estamos siguiendo. Cuando estamos armando el mueble, vuelvo y retomo el ejemplo, nos dice acomode el lado A de forma vertical en contraste con el plano B para que pueda tener una escuadra de 45 grados. Y quedamos, bueno, ¿y cómo lo hago?
pero si lo acompañamos de una imagen decimos, ah, es que era así. Entonces va a ser mucho más fácil que lo podamos entender. A través de una combinación de gráficos, textos e imágenes, las infografías pueden comunicar ideas de manera rápida y efectiva. A veces nosotros nos enredamos en ese paso a paso o empezamos a entregar una serie de detalles que a veces no son tan importantes. Cuando lo combinamos tenemos que ser muy puntuales porque en 4, 5, 6, 7 pasos debemos dar esa información de forma atractiva, no tener textos tan pesados que nos resten la concentración del otro. A veces cuando tenemos esos textos ladrilludos así de gigantes que decimos, Dios mío, quiero poder terminar de leerlo, porque hoy en día estamos muy escasos de tiempo. Adicionalmente hay pues las diferentes y múltiples ocupaciones que estamos teniendo. Entonces es importante que la información que tengamos sea contundente, sea aprovechable para el otro, que el otro diga, bueno, sí, estoy leyendo esto, estoy entendiendo lo que me está diciendo y me sirve para determinada función. En este mundo en el que estamos actualmente, es muy importante estar al día con todo lo que está en nuestro acontecer nacional e internacional. Entonces, qué rico que podamos en una hojita poder ver de forma clara, poder entender. A veces no tenemos tiempo para ver noticias, pero es importante enterarnos de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, es bueno poder hacerlo por medio de una infografía. ¿Para qué se usan las infografías? Entonces nos dice que es una comunicación de datos complejos, estadísticas, tendencias, comparaciones, explicación de procesos, es otro tipo de infografías, vamos a explicar ciclos, flujos de trabajo, instrucciones, visualización de información geográfica, podemos presentar los mapas, las ubicaciones, por ejemplo, hagan de cuenta que nos vamos de viaje, abrimos Waze, abrimos Maps, podemos trazar una ruta, pero qué rico que no solamente sea la vía, sino que allí, por ejemplo, nos lo acompañan de un audio. Entonces, listo, empecemos, cojamos la autopista, podemos doblar por la izquierda, por la derecha, nos hace alertas, porque pues estamos en una conducción. Si solamente estuviéramos viendo, pues nos saldría de pronto el dibujito de un carro varado a la derecha, que cuidado porque hay un hueco a la izquierda, que tenemos una curva precipitada, que vamos a tener un índice de velocidad reducido. De eso se trata una infografía, de poder presentar la información de forma novedosa. Y pues vamos a ir haciéndolo. Presentación de historias. Dentro de esta presentación de historias, pues vamos a tener esas narrativas visuales que vamos a poder visualizar, vamos a poder presentarla de una forma novedosa. Entonces, ¿para qué se usan esas infografías? Nos dice las infografías tienen una amplia gama de aplicación. Pueden ser utilizadas para comunicar datos complejos de manera sencilla. A veces, vuelvo y reitero, es muy complicado si nos dan una idea y a veces la idea es un poco confusa o desconocemos terminología, pero si la podemos acompañar de una representación visual podemos decir, ah, es que esto no lo puedo asimilar con lo otro. A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos explicar procesos paso a paso, visualizar información geográfica y hasta contar historias de forma visualmente atractiva. Entonces, si yo le puedo contar qué es lo que está sucediendo, le puedo dar un paso a paso y aparte de eso le puedo brindar una información visual, obviamente vamos a abrir ese imaginativo en nosotros y va a ser mucho más fácil que podamos conectar a nuestro receptor, que pueda entender 100% lo que estamos tratando de manifestar. En el mundo profesional, entonces, ¿para qué nos sirven las infografías? Dice que nos sirven para comunicar información de manera efectiva. Puede ser utilizada para presentaciones comerciales, informes, materiales de marketing y hasta el diseño web. Una infografía nos va a ayudar a poder presentarle de forma atractiva a la otra persona y poder atraparla. Vuelvo y reitero, a veces tenemos textos muy ladrilludos, muy pesados, muy densos, con información a veces compleja de poder interpretar y es muy bueno
poder desmenuzarle, poderle contar de forma un poco más lúdica a la otra persona para que la idea sea comprendida muy fácilmente. Entonces, toda la vida tiene un proceso. A veces consideramos que las cosas son un poco densas, pero en esa densidad nosotros tenemos que encontrar la forma de poderla hallar y poderles dar a ustedes o al interlocutor la información para que pueda entenderla. No todos nacimos aprendidos. A veces un paso a paso es vital para que podamos aprender. Cuando nosotros empezamos a aprender a montar bicicleta, normalmente nos caemos 1000 veces, nos tenemos que levantar 1001 y vamos a aprender. Todo va sucediendo acorde a un proceso. ¿Cómo hago una infografía? Entonces, después de toda esta charla, ¿cómo vamos a hacerla? Entonces vamos a entrar en paso a paso para que ustedes puedan entenderlo mucho más sencillo. Entonces, primero, pues vamos a definir ese objetivo, qué es lo que vamos a querer comunicar. Entonces vamos a identificar el tema principal que vamos a transmitir. Entonces recordemos qué nos dice la guía. Un tema informativo, un tema noticioso, actual, sobre un tema local, nacional o internacional. ¿De qué podríamos estar hablando? Algo que nos está trayendo información que hemos tenido presente durante las últimas 2 o 3 semanas. Uno puede ser el invierno que estamos atravesando en casi todo el país, en casi todo Latinoamérica y en varias partes del mundo. Las inundaciones, como nos dice Victoria, efectivamente, pues estamos en un invierno súper crudo, súper fuerte. Otro tema súper noticioso, las elecciones de Estados Unidos. Nos han bombardeado que Trump ha ganado, Dios mío, nos dicen pasó esto, pasó aquello. En la parte económica, como nos dice Samuel, el dólar ha estado repuntando. ¿Por qué? Entonces, una infografía podría ser, Trump es elegido presidente para el próximo periodo que inicia en 2025. En enero se va a posesionar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Quién ha sido Donald Trump? ¿Qué relevancia tiene para nosotros en Colombia? Pues va a ser presidente en Estados Unidos, pero a nosotros, ¿de qué nos vale que sea eso? Pero pues obviamente sabemos que sí. Entonces es bueno, ¿quién es Trump? ¿Cuántas veces ha estado en la presidencia? Entonces podemos contarle en 6, 7, 8 tips a las personas las diferentes connotaciones. ¿Qué más nos decían por acá en el chat? Nos decían, vamos a abrirlo, los temas económicos, el calentamiento global, lo que estábamos viendo ahorita con el invierno. Obviamente, todo este espectro pues tiene una implicación nosotros, cómo estamos ayudando a prevenir o a fomentar más ese desperdicio, cómo vamos a vernos representados. La futura tercera guerra mundial, Dios mío, esperemos que no suceda, pero hemos visto, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Ucrania y con Rusia, que llevan cualquier cantidad de tiempo y pues el mundo como que sigue expectante a saber qué puede pasar. Lo mismo de Palestina con Israel, ha sido un conflicto de años y años, entonces, ¿qué podremos estar pasando por allí, no? Entonces, pues tenemos gran variedad de información que puede ser susceptible de que podamos estar contando. El mismo uso del agua, cómo poder prevenir inundaciones, no estar botando basura a los caños, bueno, una cantidad de cosas que podemos estar brindando la información. ¿A quién va dirigida esa información? ¿A quién quiero sensibilizar con lo que le estoy dando? Entonces, debemos delimitarlo. ¿Cuál es el propósito que le voy a dar a esa infografía? ¿Simplemente voy a informar sobre la situación? ¿Es válido? ¿Quiero tener un cambio en esa persona? Si vamos a hablar sobre el medio ambiente, entonces, listo. Tenemos el medio ambiente, el calentamiento global, vemos cómo está la connotación, el deshielo, vamos a ver las inundaciones.
y adicionalmente a ello, cómo puedo transformar o cómo puedo aportar ese granito de arena para poder ir avanzando en una posible mejora o un deterioro menos fuerte de lo que estamos viendo, ¿no? O simplemente para poder alertar, para poder tener un llamado de atención y sensibilizar a las personas. Entonces tenemos múltiples propósitos, está en cada uno de nosotros poderlos evidenciar. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Entonces, recopilación de información, reúne datos precisos y relevantes, algo que, digamos, Dios mío, esto nos va a apoyar para poder darle una fuerza suficiente y que el otro lo pueda estar entendiendo. En la organización, entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el top? ¿Qué debo poner acá? ¿Qué paso debo ir siguiendo para poder ir comprendiendo la idea pues fácilmente? Y a veces tenemos datos muy densos, entonces debemos simplificarlos, debemos dárselos a entender más fácil a la otra persona. Para ello es muy útil que nosotros nos empapemos lo suficiente de la situación, porque cuando ya la conocemos, ya la interpretamos y ya la sabemos manejar, pues va a ser mucho más sencillo que podamos contarle al otro qué es lo que podemos hacer. Vamos a elegir un diseño, la que mejor se adapte a la estructura de la información que vamos a presentar. La estructura, tenemos disposición de elementos, título, datos, imágenes. Ya ahorita podemos entrar a Canva y podemos ver cómo lo podemos ir haciendo. Hay un flujograma, hay como una línea de tiempo, hay diferentes tips que vamos a ir poniendo, pero ya ahorita vamos entrando en materia. Creo que vamos a alcanzar perfectamente para poder hacer el ejercicio. ¿Cuál va a ser el estilo visual que vamos a tener que presentar? Entonces es muy importante ese diseño que nosotros vamos a presentar, el contraste que le vamos a dar. A veces decimos, uy, este fondo verde es muy bonito, a mí me encanta el verde, entonces voy a poner todo en verde. Listo. Y la letra también la va a poner en verde, entonces no va a tener una visualización fácil de la información. Entonces tenemos que tener muy en cuenta uno, pues los gustos, a veces personales, no importa, pero qué contraste le voy a dar para que se pueda entender la información más fácil. ¿Qué tipo de letra voy a emplear? A veces tenemos unas cursivas hermosas, pero no entendemos qué es lo que me está diciendo. O a veces presentamos en mayúscula sostenida y el escribir en mayúscula sostenida cuando estamos en medios digitales, según la etiqueta virtual. Una mayúscula sostenida representa gritos, entonces estamos queriendo gritar al otro, y también adicionalmente a ello, escribir en mayúscula sostenida es un error ortográfico, entonces es muy importante. Dice usted, exigió Arial 11 y terminado 2.0. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice Arial 11 espacio sencillo, ¿vale? Continuamos. Crea los elementos visuales. Entonces, ¿qué gráficos voy a emplear? Esta imagen la pongo porque sí o porque no. ¿Qué me va a aportar esta imagen a lo que estoy ofertándole? Entonces, recordemos que debe ser un complemento, algo que nos nutra más para que sea mucho más fácil de poder interpretar la situación. Entonces, si estoy hablando de un misil Molotov, por ejemplo, entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué va a hacer esto? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Los iconos que nos permitan representar conceptos e ideas. Entonces, un icono, recordemos que es una representación visual sobre algo. Por ejemplo, cuando tenemos una idea, ¿cómo podríamos representar esa idea? Con un bombillo encendido. Cuando tenemos... Daniel, me preguntas cómo así en espacio sencillo. Ya ahorita vamos a revisarlo. A veces, cuando tenemos el interlineado, por ejemplo, acá en la presentación tenemos un interlineado de 1.5. Entonces vemos que hay espacio
entre cada uno de los renglones. Un espacio sencillo pues va a disminuirlo y nos va a aportar información, es decir, vamos a pedir más información utilizando de pronto el mismo espacio. Los iconos, entonces, cuando podemos representar un signo de peligro, ¿qué podríamos poner? El signo de la calavera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder ampliar esa información? ¿Qué imágenes vamos a poder suministrar? No se vale que tengamos imágenes borrosas ni imágenes pixeladas. No hay nada más rico que poder ver algo en HD. Entonces, descarguémoslas de calidad. Podemos ingresar a Pinterest, que tenemos imágenes de muy alta calidad y de forma gratuita, por ejemplo. Tenemos diferentes alternativas. El texto es un texto conciso y fácil de leer, no va a ser un texto denso y pues va a estar muy de la mano con lo que vamos a estar presentando. Las herramientas para crearlo, nos dice Edwin, yo coloqué la referencia bibliográficas, no hay ningún problema, lo podemos hacer. No nos lo pide la guía, pero es un recurso muy válido poder hacerlo. Herramientas para poder crearlo. Canva me gusta mucho porque es un software libre. Tenemos diferentes plantillas que podemos usar acorde a lo que queramos. Tenemos también Piktochart, Benash y pues gran cantidad de herramientas para poder hacerlo. Incluso lo podemos hacer en Word, lo podemos hacer en PowerPoint. Es un poco más complicado y pues para eso están las herramientas para poder alivianarnos un poco. Entonces, está cada uno de ustedes y la creatividad de cada uno de ustedes como lo quiere ir haciendo. Programas de diseño, pues tenemos Adobe Illustrator, Photoshop, pero son software que tenemos que estar instalando en nuestros equipos. Hay unos gratuitos, hay unas versiones pagas. Tenemos también las versiones en línea que no necesitamos descargar nada. Entonces, como usted lo decía, Samuel me dice que nos va a enseñar a usar Canva. Ya ahorita voy a compartirles y después va a ser más sencillo. Presentaciones en PowerPoint, en Google Slides, también lo vamos a poder hacer. Revisa y ajusta, entonces vamos a ver la claridad con la que vamos a dar la información. Entonces asegurémonos de que la terminología que estamos usando pues sea comprensible para todo el público. La coherencia, si estoy hablando de A, pues debo seguir en A y no pasar de A a la Z, porque es donde quedó el resto del vocabulario, del alfabeto. Entonces todo tener un orden lógico y un paso a paso. Debe ser atractivo, que sea muy agradable poder estar viéndolo, que no sea denso. Entonces, ¿cómo vamos a poder llamar la atención de la persona que nos esté viendo, ¿no? Consejos adicionales, menos es más. A veces, cuando saturamos tanto, entonces ya queda muy tóxico hacia nuestros ojos y pues es más pesado. Entonces, a veces ser minimalistas y aportarle suficiente información es muy importante. Y la jerarquía visual, utilizar el tamaño, el color y la posición para destacar elementos importantes. Entonces, hay títulos que debemos estar destacando, hay textos que podemos estar poniendo diferentes. ¿Cómo voy a impactar al lector que nos está viendo? El contraste, la combinación de colores y elementos visuales para contrastar y llamar la atención. Vamos a tener inspiración, podemos consultar en línea diferentes infografías que nos vayan a apoyar, no para copiarnos, pero a veces sí tenemos que tener un referente para decir, puedo enfocarlo por acá y puedo ir mejorando. Recordemos que todo lo que hacemos siempre es susceptible de mejorar. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ingresar a Canva para poderles hacer un derrotero, poder mostrar cómo podríamos estar haciendo una infografía. Entonces voy a compartirles por acá mi pestaña. Ya la estamos viendo, vemos acá mi navegador, perfecto. Entonces escribimos Canva. Aquí en Canva, entonces suite visual de creación de Canva para todo el mundo. Allí nos va a pedir loguearnos. Hacer un preregistro, es gratis, entonces podemos ingresar, pues aquí yo ya estoy logueado. Entonces, ¿qué nos pide? Podemos construir diferentes cosas. Entonces, una infografía, por ejemplo. Entonces, aquí, cuando nosotros picamos en una infografía,
vamos a poder tener diferentes plantillas. Entonces, ¿qué estilos vamos a poder hacer? Entonces, tenemos, por ejemplo, una como esta. Vamos a ver otro tipo de infografías, dependiendo de lo que nosotros vayamos queriendo, ¿no? Esta que va a ser, por ejemplo, una línea de tiempo. Entonces, voy a ampliar un poco la visión acá. Si escogemos una línea de tiempo, ¿sobre qué podríamos estar hablando? Sobre las elecciones en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, acá escribimos elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasó con cuántos candidatos teníamos? Entonces, los candidatos se postularon en determinada fecha. Los candidatos fueron Kamala Harris y Donald Trump. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ganó Trump? ¿Cómo fueron las estadísticas en los diferentes escenarios? Hablamos, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente, en la guerra con Ucrania y Rusia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo podemos ir haciendo? Y en la medida en que nosotros vamos avanzando, pues nos va permitiendo ir dando diferentes conceptos. Esa podría ser una línea de tiempo. Otra que sería, por ejemplo, acá podríamos poner en México. Entonces, lugares increíbles que conocer en México. Podríamos hablar sobre la importancia del agua. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El cuidado de nuestros páramos. Entonces, podríamos ponerle la imagen del páramo. Podríamos ponerle, bueno, diferentes connotaciones que nos vayan a brindar información. Entonces, miremos que estos lugares increíbles de conocer en México son textos cortos con imágenes muy bonitas que nos van a complementar la información. Entonces, miremos, 1, 2, 3, 4, 5, en 6 pasos ya pudimos obtener una información. ¿Qué más nos podemos encontrar acá en Canva? Bueno, diferentes diseños. Entonces, por ejemplo, utilicemos esta. Entonces, la línea del tiempo para poder definir lo que ha pasado con las elecciones presidenciales. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Pues aquí simplemente le damos doble clic y le podemos poner Estados Unidos. Aquí, al picar nuevamente, vamos a poder modificar el texto y podemos empezar a realizarlo. Cuando picamos acá, podemos cambiar la imagen. Entonces, vamos a poder insertar las imágenes que ya tengamos. Acá la podemos borrar, eliminar la imagen. De donde vamos a poder traer la otra. Simplemente copiamos, pegamos, acorde a lo que vayamos necesitando. Digamos que ya la tenemos lista, ya hemos diseñado todo lo que teníamos. ¿Puedes cambiar al archivo PDF? Sí, señor, ya voy para ello. Entonces, se me quedó algún mensaje sin leer. Dice PDF, vale, ese es mi preferido Canva siempre, me he manejado, profesor pregunta, pero dice que toca un documento en Word, ¿no? No, es un documento PDF, entonces ya lo tenemos acá, digamos que ya lo hemos terminado, entonces acá vamos a picar en compartir, y acá podemos darle en descargar. Entonces, cuando lo descargamos, entonces ya nos dice que vamos a hacerlo en PDF. Si no está, pues acá lo vamos a poder poner en JPG, PNG. Bueno, digamos, en este caso nos corresponde hacerlo en PDF. Entonces, acá simplemente le decimos descargar. Aquí ya no lo va descargando. Y ya no lo descargó en la carpeta de descargas, que es la que yo tengo actualmente, ¿vale? Como predilecta. Entonces voy a detener la presentación, voy a compartir nuevamente para que vean cuál es el archivo que me descargó. Entonces, aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Aquí ya nos aparece el archivo. Aquí le podemos poner el nombre. Bueno, eso lo hacemos en la edición en Canva. Y ya al haberlo descargado, pues ya lo podemos subir a la plataforma. Y es una forma muy sencilla de poder construir. Como vuelvo y le reitero, tenemos diferentes herramientas
que nos van a permitir allí pues, dentro de Canva hay diferentes plantillas, es simplemente hacer el proceso, es muy sencillo de realizarlo. Lo importante es tener la información, condensarla y mirar cuál plantilla nos sirve. Entonces, miremos, es muy fácil de realizarlo, es muy útil realizarlo y pues nos vamos a tomar, qué sé yo, media hora, una hora, consultando la información, afianzándola y ya pudiéndola obtener el archivo. Entonces, miremos que no nos va a tomar demasiado tiempo y sí vamos a poder ir avanzando con las actividades. ¿Vale? Exige que es una hoja, ¿cierto, profe? Sí, normalmente lo que nos descarga una infografía siempre va a ser una hoja, a veces un poco más larga, a veces un poco más corta, no importa ese largor, pero sí nos descarga solo una hojita. Entonces allí no vamos a tener inconveniente. No nos desgastemos en que, ay Dios mío, no le puse el nombre porque pues estamos en la evidencia. Yo cuando voy revisando sé quién la está presentando, entonces pues allí ya no necesitan ustedes realizada por, no, ya sé quién está realizando. Entonces simplemente concentrémonos en el diseño de la infografía. Si quieren poner al final realizada por, no hay ningún problema, ¿vale? Dice, profe, usted comparte el archivo que explicó la infografía, la presentación de PowerPoint que les puse, ¿vale? Ya ahorita se las comparto al grupo, en el grupo del WhatsApp para que la puedan tener. A veces de pronto digamos que esos tips nos van ayudando un poquito a poder ir avanzando dentro del tema. No sé si tienen... bueno, nos dice la letra en tamaño 11 no es muy pequeña. Podemos jugar un poco con la información. Miremos que lo que tenemos aquí, voy a compartirles nuevamente aquí pantalla. No es tan pequeña como nosotros creemos. Entonces, miramos. Aquí ya les estoy compartiendo. Entonces, acá nos dice que está en Arimo y nos dice que debe ser en Arial, ¿no? Entonces, busquémosla. Vale. Vamos a cambiarla a 11. Mira la diferencia del 11 y del 12. El 6 está en 11. Vamos a ampliar un poquito más la información acá. El 6 está en 11 y el 7 está en 12. ¿Sí? El interlineado que nos decía, entonces acá lo vamos a poder hacer. Está interlineado 1.27. Necesitamos dejarlo en 1. Entonces, a veces nos cabe un poquito más de información. El 6, miremos el 7. ¿Sí? Entonces podremos aportar un poquito más de información. Entonces vamos a dejarlo así, concentrémonos en 6 y 7. Voy a descargarlo para ver la diferencia y que podamos tener ese comparativo. ¿Vale? Un segundito, ya lo está descargando. Para que podamos ver que ustedes constaten que no está tan pesado, tan pequeño como creemos. Entonces, un segundo, abro por acá. Listo. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Ventana. Este es el que acabamos de hacer. Entonces, concentrémonos en el 6 y el 7. ¿Sí ves? Mira, la diferencia no es mucho. El interlineado nos ayuda a que de pronto podamos completar más información y no salirnos de este cuadrito que nos tenían previsto. Y pues la diferencia no es mucha, no es que lo veamos tan pequeño. Y acá lo tenemos en una visibilidad del 100%. Si lo ampliamos un poquito, pues obviamente pues lo vamos a ver un poco más grande, pero digamos que en el 100% a la percepción del ojo se puede ver sin ningún problema. Y aquí vemos que la dimensión de la hoja, digamos que es mucho más grande que un oficio, pero pues está en un solo archivo, en una sola página, que nos va a permitir obtener la información de forma muy natural, ¿vale? Entonces ya tenemos como las consideraciones, tenemos como ya todas las salvedades.
dudas, preguntas, inquietudes. Nos dice John, ¿solo debe ser temas noticiosos o puede manejar un tema general? Ejemplo, evolución de la tecnología en la industria, es decir, cómo ha evolucionado la tecnología en la industria, en la versión actual de Industria 4.0. Sí, podemos hacerlo sobre este tema, podemos ir más adelante con la revolución industrial, que ya vamos apuntando a la revolución 5.0. Podemos hablar del metaverso, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial nos ayuda, cómo debemos instruir a la inteligencia artificial, qué es una inteligencia artificial. Todos estos son temas novedosos, no necesariamente noticiosos, pero sí novedosos, que nos van a aportar información sobre temas muy sensibles para nosotros. Y qué rico poder saber de cada cosa un poquito, ¿no? Entonces, el tema es, en general, no nos ciñamos a que debe ser un tema noticioso actual, podemos diversificarlo acorde a un tema de interés que ustedes vayan teniendo. El tema de la tecnología, pues obviamente es muy importante. Victoria nos dice, impactan a la sociedad, efectivamente, algo que nos ayude a entender un poco, a abrir un poco los ojos. A veces decimos, yo no había escuchado hablar de esto existe, sí, esto existe, mira, puede ser esto, ¿cómo vamos a poder darles esa información? ¿Vale? Entonces, súper bien, acorde pues a la creatividad de ustedes, a las ideas que ustedes tengan. No los voy a censurar por eso, no les voy a restar puntos por eso. Por el contrario, me gusta que sean súper novedosos. Y en la medida en que yo voy leyendo cada una de las infografías de todos los aprendices, me gusta porque pues obviamente también se va uno nutriendo con información adicional. ¿Vale? Chicos, nos quedan 3 minuticos. Dudas, preguntas, inquietudes. Todo súper. Tenemos algo pendiente. Yo creo que hemos dado como respuesta a todas las preguntitas. Vale, todo súper. Entonces, chicos, muchísimas gracias por conectarse, por estar avante con todas las actividades. Ya he revisado, vuelvo y reitero, las actividades de muchos de ustedes. Entonces, en la medida que van presentando, voy haciendo la contextualización, la retroalimentación de ustedes. Súper. La tarea dice, la tarea del video tiene que ser un discurso. En la evidencia 1 sí, en la evidencia 1 nos habla de que debemos escribir un discurso. Ese discurso podemos leerlo, puede ser sobre el tema que ustedes quieran. ¿Cuál es la idea? Que leamos el discurso sin ninguna intencionalidad y posteriormente hagamos los componentes comunicativos. Es importante que leamos el material. Entonces, ¿qué componente comunicativo me va a ayudar a darle una profundidad mayor a ese discurso? ¿Cuáles herramientas? ¿Cómo es mi tono de voz para que no sea plano? A veces de pronto exageramos un poco o de pronto exagero un poco cuando les estoy hablando, pero no me gusta mantener un solo tono, porque a veces cuando subimos un poco más la voz, entonces como que despertamos o podemos captar un poco más la atención. Entonces todo esto va a estar en estrecha relación con lo que queramos dar a entender. El movimiento facial, el movimiento de nuestras manos, la intencionalidad de ese discurso. Entonces por eso es muy importante que lo hagamos de esa forma. Y Edwin nos dice, y sacar las conclusiones. Sí, es muy importante que podamos decir a qué conclusión llegamos. ¿Vimos el mismo discurso de la misma forma o tener un discurso con intención y un discurso sin intención? Hay una diferenciación grande, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar? ¿A qué conclusión llegamos? Si lo presentamos con intencionalidad, ¿tiene algo que ver? Javier, ¿algo por decir? Estás que abres micrófono. Vale, Armenio, adelante. Profe, rápidamente, bueno, la segunda actividad, ya ese sí no es un discurso, sino simplemente narrar la problemática que escogimos o el tema que escogimos y qué técnica utilizamos para resolverlo. ¿Correcto? Sí, señor, correcto. Y esta segunda evidencia del segundo video va a ser insumo
para la cuarta evidencia de la que vamos a hablar la semana entrante. Entonces tengámoslo muy presente porque la actividad número 2 y la actividad número 4 hacen prácticamente una sola, dividida en dos partes. Entonces es importante que lo tengamos presente. Vale, chicos, se nos acaba el tiempo. Voy a entrar a la sesión ya con el otro grupo. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos veremos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Nos Chao, vemos, chao. profe. Buenas Bye. noches. Chao, profe, hasta luego, muchas gracias por todo. Chao, chicos. ¿Ya se acabó la clase? Sí.